Muy bienvenidos a la lección número 5 de la Escuela Sabática para este trimestre del año 2024. El tema de esta semana se titula ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? La temática prácticamente fue extraída del versículo de memoria. El versículo de memoria se encuentra en el Salmo 137 y versículo 4 y dice de la siguiente manera: ¿Cómo habríamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? El contexto de este versículo se da cuando el rey Nabucodonosor, por medio de su imperio Babilonia, fueron a conquistar lo que se conocía antes en el mundo, la tierra del mundo conocido en la antigüedad. Conquistaron prácticamente el mundo entonces conocido. Y entre ellos estaba la nación del norte de Israel, que consistía en 10 tribus, y también el reino del sur, que era la tribu de Judá y de Benjamín. Cuando los judíos fueron deportados, inclusive también algunos israelitas fueron deportados a Babilonia, ellos se les mofaba y se burlaba de ellos cuando se les preguntaba que por qué no cantaban alabanzas al Señor, que dónde estaba su Dios y por qué no lo alababan. Entonces ellos respondían tristemente y con congoja que cómo podían alabar al Señor en tierra extraña, que la alabanza al Señor era en su propia tierra, la tierra de Israel, la tierra de Judá, la tierra donde ellos podían alabar abiertamente al Señor, porque prácticamente estaban en una tierra donde reinaba la idolatría, la injusticia. Ellos mismos estaban padeciendo oprobio, habían sido sometidos a la esclavitud. Muchos de los familiares que no fueron deportados quedaron muertos en su propia nación, unos por la espada, otros por el hambre, otros por la peste, ya que las incursiones militares de la antigüedad consistía en que el ejército que iba a la conquista rodeaba la ciudad, la ciudad o la nación que estaba siendo atacada se retraía dentro de los muros de la ciudad y dependían prácticamente del suministro de tanto del agua como de los víveres para poder sostener el asedio de la ciudad cuando era sitiada. Y en ese contexto las batallas podían durar meses, inclusive años, hasta que o se rendían o los que estaban afuera de los muros lograban una forma estratégica de cómo entrar a la ciudad, ya sea por medio de un muro, ya sea por medio de un acueducto que pasaba por dentro de la ciudad. Era muy interesante las estrategias militares de ese entonces. Y en ese contexto muchas personas empezaban a batallar dentro de las ciudades por el pan, por el agua. Se vendía la comida a alto precio, inclusive algunas personas llegaban a comprar a muy alto precio estiércol de animales, como de pajaritos o de ganado, y se multaba a las personas que guardaban alimentos en sus casas. El padre peleaba por el pan contra su hijo y el hijo contra su padre, y dentro de estas ciudades se cometían los peores crímenes cuando las personas eran sucumbidas por el hambre. Se llegaba al punto de que las madres se comían a sus propios hijos, los hijos golpeaban y mataban a sus padres por arrebatarles un pedazo de pan. Y encontramos en la Biblia historias que uno se sorprende, pero que no está lejos de la realidad. Nosotros hoy en día vemos de que muchas personas que están sufriendo de hambre están dispuestas a cualquier cosa con tal de satisfacer esa necesidad física. Pero esto no se da al azar o no se da solamente porque estamos en un mundo lleno de maldad y de injusticia, que todos nosotros podemos relacionarnos con escenas de dolor, de sufrimiento, de pesar, de angustia, ya que más de alguno de nosotros hemos pasado más de alguna vez problemas serios, problemas graves, ya sea físico, de salud, ya sea una tragedia, ya sea que hemos perdido algún familiar, ya sea que hemos sido víctimas de una injusticia. Y nosotros podemos preguntarnos cómo podemos alabar a Dios en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta maldad. ¿Cómo es posible de que Dios
esté al control del universo y permita que haya tanta maldad. ¿Hasta cuándo va a durar la maldad? Y por qué a veces parece que los impíos prosperan y los justos, las personas que buscan a Dios, parece que sufren oprobio y grandes vituperios. Bueno, esa es la temática de la lección de esta semana y vamos a dar un estudio un poco rápido, ya que pues no tenemos mucho tiempo para tocar los temas que son muy profundos de esta semana. Los días del mal. En el día domingo encontramos la temática en el libro de los Salmos, capítulo 74, versículo 18 al 22, y en el libro de los Salmos, capítulo 79, versículos 5 al 13. A veces nosotros nos preguntamos por qué dura tanto el mal o por qué Dios ha permitido tanto tiempo que existe el mal, desde los días de la rebelión de Lucifer, antes de la creación de la tierra, hasta el día de hoy. Desde la creación hasta el día de hoy se tiene un aproximado de casi 6.000 años. Jesucristo, habiendo ya ganado la victoria con su muerte y con su resurrección y ascensión al cielo, nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué está esperando Dios tanto tiempo para erradicar el mal? ¿Por qué está esperando Dios tanto tiempo para poner justicia, ya que nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de sufrimiento y tanto dolor que se percibe a diestra y a siniestra? Pero la respuesta nosotros la encontramos en la misma escritura cuando dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y viéndolo desde otro punto de vista, a pesar de que la tierra lleva un aproximado de 6.000 años, desde que el primer ser humano cayó en pecado, nuestros primeros padres Adán y Eva, pero a ninguno de nosotros nos ha tocado vivir un largo periodo de tiempo. De hecho, la escritura dice de que los más robustos llegan a 70 años y algunos a puras penas llegan a 80. Es decir, llegar a 80 y algo de años hoy en día es pasarse de prácticamente el estándar de lo que una persona puede vivir en un promedio de vida saludable y en circunstancias saludables, ¿verdad? Porque hoy en día hay personas que la muerte les sorprende desde la niñez, desde la infancia. Hay personas que mueren inclusive en el alumbramiento, otros siendo bebés, otros siendo niños, jóvenes, adultos. La muerte está a las puertas y cada uno de nosotros podemos ser sorprendidos por la muerte en cualquier momento. Y es ahí donde nosotros no tendremos por qué preguntarnos tanto el hecho de que hasta cuánto tiempo va a durar la maldad, ya que nosotros somos seres finitos en este mundo, nomás tenemos un periodo pequeño de tiempo para ser probados y una vez nosotros pasando la prueba por medio de nuestro Señor Jesucristo, podremos alcanzar la victoria y la vida eterna que solamente es en Jesús. Por otro lado, la temática del día lunes menciona a las puertas de la muerte. Nuevamente estamos hablando de algo que todos nosotros vamos a padecer más temprano que tarde. El libro de los Salmos se encuentra en la temática de este día en el capítulo 41, 1 al 4, el capítulo 88, 3 al 12 y el capítulo 102 del 3 al 5, versículos 23 y 24. Veamos, por ejemplo, un salmo en el capítulo 102, por ejemplo. Vamos a leer un salmo para que podamos entender un poquito mejor cómo describe el salmista la circunstancia del ser humano con respecto a la muerte. Salmo 102, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por la cual me olvidó de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Aquí vemos una poesía bíblica en el libro de los Salmos de cómo el salmista se encuentra angustiado, afrentando ya casi la muerte, y él pregunta, ¿no? ¿Por qué mis días se han consumido como el humo?
Y es aquí nuevamente lo que estaba mencionando hace un momento. Los días del ser humano se pasan rapidísimo. Y a veces nosotros hacemos planes como que si fuésemos a vivir eternamente, nos afanamos por las cosas materiales que van a perecer. Nosotros aquí nomás vamos de paso. Hay por ejemplo, una ilustración que me gusta mucho compartir, que dice que un hombre sabio tenía nomás en su casa una mesita donde ponía sus pergaminos para escribir y una camita. No tenía ni muebles y no tenía muchas comodidades como hoy en día nosotros tenemos en nuestras casas. Las amueblamos y tratamos de ponerla lo mejor posible. Y entonces llegó un caminante y le preguntó, señor sabio, le dijo, ¿por qué usted no tiene muebles? ¿Por qué no tiene muebles con usted en su casa? A lo cual el hombre sabio le replicó con otra pregunta y le dijo al caminante, señor caminante, ¿y sus muebles dónde están? Y le dice, pues yo no los tengo conmigo porque yo solamente soy un caminante que voy de paso. A lo cual el sabio también replicó, yo también solamente estoy de paso. Y a veces nosotros nos afanamos por los afanes de esta vida, por tener cosas materiales que a veces, pues, si se pueden hacer en el contexto de lo que Dios permite, que no descuidemos nuestra relación con Dios y que siempre lo pongamos en primer lugar, la bendición puede acompañar a todo trabajo arduo y honesto que se haga en un contexto honorable, ¿no? Delante de Dios. Dios bendice las manos del trabajador que es diligente y que no es perezoso. Inclusive la Biblia habla en contra de la pereza y de la negligencia. El problema está cuando nosotros nos afanamos solamente en el tener, en el hacer, cuando de repente los días pasan, los años pasan, el tiempo pasa y a veces las personas invierten o gastan su vida para guardar dinero y al final de sus días invierten todo lo que han ganado para tratar de recuperar su salud. En otras palabras, toda riqueza o todo bien material, inclusive honores académicos, si se hicieron a costa de la salud y de la vida, yo creo que tiene un precio muy alto. Es decir, la vida es muy importante y nosotros debemos de valorar cada momento, cada minuto, cada segundo que vivimos. Debemos de recordar que nosotros nomás tenemos un día, que es el día de hoy. Se llama presente. Y a veces el ser humano es bastante ignorante, podríamos decirlo. No somos ignorantes porque a veces nos afanamos por el día de mañana. El pasado a veces nos agobia y eso no nos hace vivir el presente. Y el presente por eso se llama presente, porque es un regalo y debemos de aprender a vivirlo en comunión con nuestro Dios. La Escritura dice, basta al día de hoy su afán. Y debemos de aprender a vivir un día a la vez en comunión con Dios. En el día martes de la lección dice, ¿dónde está Dios? En el Salmo 42, versículo 1 al 3, en el Salmo 63, versículo 1, y en el Salmo 69, versículo 1 al 3, y en el Salmo 102, versículo 1 al 7, muchas veces los babilónicos le preguntaban a los judíos y a los israelitas que dónde estaba su Dios para que los librase de sus manos. Y a veces uno puede preguntarse dónde está Dios cuando están secuestrando niños, cuando están sacándole los órganos a niños para comerciarlos en el mercado negro. ¿Dónde está Dios cuando pasa tanto sufrimiento, cuando pasa tanta maldad? ¿Dónde está Dios cuando pasan tantas cosas que podemos mencionar? Y muchas veces los ateos se basan a esas preguntas que muchas veces no tienen una respuesta lógica para negar la existencia de Dios. Pero recordemos de que la Escritura da respuesta a esta y a otras grandes preguntas que pueden parecer muy enigmáticas, pero se debe de entender en un contexto espiritual. Recordemos de que la misma Escritura dice que las cosas del Espíritu se tienen que entender espiritualmente. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hombre natural no entiende y tampoco puede percibir las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Por esta razón las personas naturales no pueden
entender el sufrimiento en un contexto humano, en un contexto natural, porque hay muchas preguntas que no tienen respuesta aparentemente. Pero la Biblia, en un contexto espiritual, explica por qué hay sufrimiento, por qué es el contexto del sufrimiento, por qué Dios permite el sufrimiento y hasta qué punto Él lo permite. La misma Escritura dice de que todas las cosas obran para bien de aquellos que amamos a Dios, aquellos que conforme a su voluntad somos llamados. Y recordemos de que la persona que más ha sufrido en este mundo es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, cuando tú te sientas a pensar en ti mismo, ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me pasa esto? Porque a veces nosotros somos un poquito egocéntricos y nos centramos solamente en lo que me pasa, en lo que sufro. Pero a veces si nos ponemos a pensar en el sufrimiento ajeno, nos daremos cuenta de que nuestros problemas y nuestras situaciones muchas veces son muy pequeñas en comparación a lo que otros están pasando. Y a veces nosotros podemos estarnos ahogando en una taza de agua y podemos estarnos haciendo preguntas exageradas cuando a veces Dios permite, y muchas veces lo permite, el dolor y el oprobio como un proceso por el cual nosotros tenemos que pasar para que podamos ser pulidos. Y de hecho, la Escritura dice que nosotros, si queremos seguir las pisadas de Jesús, dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Porque hay este falso concepto y inclusive hay un evangelio de la prosperidad, que no hay nada malo en que Dios nos prospere cuando Él así lo requiere o así tiene el propósito de hacerlo, de acuerdo a su sabiduría, a su omnisapiencia y a sus propósitos santos, como lo hemos venido estudiando. Pero en muchos de los casos el Señor dijo que nosotros tendríamos que morir al yo, tendríamos que ser bautizados con el bautismo y tendríamos que beber la copa. Y esto de ser bautizado con el bautismo y de beber la copa involucraba el bautismo de sangre, el bautismo del oprobio, del vituperio, de la vergüenza, inclusive de la muerte. La Escritura dice muchas veces: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los discípulos, solamente uno de ellos murió por muerte natural. La mayoría de ellos fueron muertos a espada, aserrados, tirados a las fieras en los estadios de Roma, en los coliseos romanos. Y hoy en día nosotros gozamos de la libertad religiosa y el ser cristiano hoy en día es una bendición. Inclusive se llega hasta negociar con el cristianismo, a tomarlo como un negocio material, como un negocio rentable. Y hoy en día vemos muchas situaciones donde los principios cristianos no están muy apegados a lo que hoy en día se vive con el cristianismo. Y yo sé que ustedes me están entendiendo de lo que yo quiero decir. Y esto se vive en todas partes. Pero la Escritura dice claramente que el que quiere vivir piadosamente va a recibir persecución. Y aquí donde el oprobio, la prueba, la dificultad va a tocar a los hijos de Dios, y nosotros debemos de estar preparados para estar siempre confiando en nuestro Dios, a pesar de que las cosas no me están saliendo como yo quiero, a pesar de que me esté tocando a mi puerta la enfermedad, o me esté pasando muchas cosas difíciles. Pero de la mano de Dios nosotros podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, que nos fortalece cada día y que Él es nuestro máximo ejemplo como nuestro Señor y Salvador. Él dijo: el siervo no es mayor que su Señor, por cuanto si a mí me aborrecieron, también a ustedes os aborrecerán. Y a veces el Señor permite que nos pasen cosas para que la escoria que hay en nuestro carácter sea erradicada mediante el fuego de la prueba, y así el carácter de Cristo pueda brillar más en nuestra vida como ese oro precioso que Él quiere pulir en nosotros. Recordemos que Él nos llama a nosotros que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Y en eso nosotros tenemos que seguir siempre las pisadas de nuestro Señor Jesús. Ha fallado para siempre su promesa en el Salmo 77.
A veces nosotros nos preguntamos por qué no se aplican las promesas de Dios directamente a nuestras vidas cuando nosotros las pedimos instantáneamente. Y es que debemos de entender de que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. De hecho, Dios no está sometido al tiempo porque Él en la eternidad, Él puede ver el fin desde el principio y Él está siempre al control de cuándo y cómo se darán las cosas. Los tiempos de Dios son perfectos y debemos de confiar en los tiempos del Señor para que Él responda a nuestras súplicas. A veces a veces es difícil el estar en medio de una prueba, en medio de una angustia, en medio de una tribulación y nosotros queremos que el Señor nos responda inmediatamente. Pero Dios siempre tiene un propósito noble y santo al permitirnos que nosotros aprendamos en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del dolor. La Escritura dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así es que la paciencia es una virtud que nosotros como hijos de Dios debemos tener y debemos de refinar. Ya para ir terminando, la lección del jueves se titula para que los justos no sean tentados. En el Salmo 37, versículo del 1 al 8, en el Salmo 49, versículo del 5 al 7, en el Salmo 94, del 3 al 7, y en el Salmo 25, versículo 3, se toca la temática que más temprano que tarde Dios va a erradicar completamente la maldad y los justos reinaremos por siempre con nuestro Señor, más temprano que tarde. Y a veces el Señor permite en su amor y en su misericordia que los impíos prosperen, porque si lo vemos de este punto de vista que les voy a enfocar en este momento, les voy a enfatizar, veámoslo de este punto, ¿no? Los impíos que prosperan y que finalmente no se arrepientan de sus pecados, ¿qué va a suceder con ellos? Bueno, al final van a tener que pagar por todos sus actos de injusticia y todos sus actos pecaminosos y van a recibir la debida retribución a sus pecados y a sus iniquidades y para siempre dejarán de ser, incluyendo a Satanás y a sus demonios. Ellos van a pagar, se van a quemar por un periodo largo de tiempo, de acuerdo a la maldad que cada uno cometió, y al final serán exterminados por toda la eternidad y nunca más van a existir. Y nosotros, los justos, los que confiamos en el Señor, viviremos por toda la eternidad, para siempre jamás, por los siglos de los siglos. Esto debe de llevarnos a reflexionar que el poco tiempo que una persona lleve en la impiedad y que prospere, será simplemente eso, un poco de tiempo, será prácticamente nada comparado con la eternidad, lo que Dios tiene preparado para los que le acepten como Señor y como Salvador. Inclusive, el tiempo que Satanás ha luchado en contra de Dios y se ha esforzado y afanado por exaltarse a sí mismo y todo lo que él ha causado tanto en el cielo, la pérdida de la tercera parte de los ángeles del cielo y la caída de este mundo y la humanidad, los seres humanos que se pierdan por seguir los dictámenes de Satanás, todo lo que él ha logrado, inclusive que se le llame el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, que muchas personas lo reverencien y lo tomen como Dios, todo eso es vano, es nada. El Señor lo dijo de una forma más clara. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y toda su gloria, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Imagínese usted que usted pueda ser el hombre más rico de este mundo, que tenga la fama más grande de este mundo y que tenga los honores más grandes de este mundo, pero si usted se pierde al final del tiempo, ¿de qué le va a servir todo eso? ¿De qué le sirve a Satanás todo lo que logró con su rebelión y con lo que él ha hecho con todas las facultades que ha pervertido? ¿De qué le ha servido? ¿O de qué le va a servir al final de cuentas? Al final va a pagar por todas sus maldades y será destruido y para siempre
dejará de ser. Pero los justos, dice la Escritura, que reinarán con el Señor y su reino será un reino sempiterno que no tendrá fin. Por consiguiente, nuestra bendita esperanza, nuestro galardón, se encuentra en los cielos, en los cuales mora la justicia, y en ese entonces ya no habrá más muerte, ni hambre, ni dolor, ni sufrimiento, y el Señor mismo, dice la Escritura, que enjugará las lágrimas de sus hijos. Y esa bendita esperanza Dios quiere hacerla una realidad en tu vida como en mi vida. Por consiguiente, el libro de los Salmos nos permite a nosotros reconocer que en este mundo sí habrá problemas, dificultades. Los salmistas lo vivieron en carne propia y ellos también experimentaron vituperios, dolores, sufrimientos, la muerte inclusive, pero para que nosotros podamos tomar un ejemplo y una base bíblica y que a través de estos salmos también nosotros podamos tener la bendita esperanza que ellos tuvieron cuando pasaron por estos procesos. Mi querido hermano y amigo, es un privilegio para mí compartir estas meditaciones. Recuerda que son reflexiones para que podamos profundizar más en la lectura de la palabra de Dios. Tú puedes seguir estudiando estas temáticas, estos capítulos del libro de los Salmos en tu casita, y que el Señor te pueda guiar y te pueda bendecir grandemente mediante su Santo Espíritu para que puedas profundizar en la riqueza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una mina que cuando usted va y lee la palabra de Dios encuentra tesoros, perlas preciosas que las puede atesorar en su corazón y en su mente para que su relación con Dios pueda crecer de una forma más estrecha y más íntima. La Escritura dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que el propósito de estos estudios es que nosotros podamos reconocer siempre la bondad y el amor y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, que el mismo Dios que estuvo con los salmistas en el tiempo que ellos pasaron estos sufrimientos es el mismo Dios que hoy en día está con cada uno de nosotros. La Escritura dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurado el que guarda sus ropas para que no esté desnudo cuando el Señor venga por segunda vez. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude para que podamos seguir estudiando juntos esta temática del libro de los Salmos. Bendiciones para todos.